¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean de nueva cuenta bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más de este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos reseñas, eh, intentamos analizar las obras que nos van gustando y que queremos compartir con todos ustedes, sin ningún tipo de afán académico ni especializado, únicamente una mirada de lector, una mirada de un lector crítico. Y bueno, aquí estamos nuevamente, como cada semana, eh, para hablar de ese tema que tanto nos gusta, que es de los libros, de la literatura, de los libros que nos han deparado momentos de emoción, de creatividad, de viajar a otras épocas, conocer personajes entrañables, otros no tantos, momentos que nos han hecho pensar, reflexionar. Bueno, todas esas emociones y toda esa todo lo que caracteriza a los buenos libros, a los libros de literatura, en este caso que básicamente nos dedicamos a eso, aunque obviamente hemos reseñado uno que otro texto no necesariamente literario. Y bueno, el día de hoy les hago, bueno, estamos aquí nuevamente para hablar de este librito. Eh, Ahorita voy a ampliar un poco de qué va. Bueno, les doy la más cordial bienvenida y vamos a comenzar. Y bueno, primero, en primera instancia, creo que debo hacer una especie de confesión. ¿Cuál es esta? Que no soy un gran lector de obras de teatro. Digamos que de alguna manera me cuesta seguir su lectura. Solo recuerdo haber leído algo de Shakespeare, una obra de Rosario Castellanos y una que otra por ahí que ahorita se difumina en mi memoria. eh, y digamos que no es el género, los libros de texto dramático como tal, obras de teatro, no son lo que más leo. Y bueno, creo que esto se debe principalmente a que me pierdo, ¿no? Un poco entre los diálogos, entre quién dice tal o cual parte, como que eso me cuesta un poco, creo que requiere cierta mayor concentración. Sin embargo, no tengo nada en contra de ese género, obviamente, simplemente que me genera a veces cierta desesperación un poco seguir los diálogos, o más bien la historia por medio de diálogos, ¿no? Aunque obviamente hay novelas y cuentos que incluyen diálogos, pues no es lo mismo como en una obra de teatro, en escenas, etcétera. Bueno, y bueno, vamos a hablar de este libro, que obviamente, ¿por qué decía esto? Porque este libro es una obra dramática, es del género dramático, y el cual, eso sí, supuso una lectura bastante agradable, no tanto, digamos, en cuanto a temática, ¿no? Por la temática que expone, que ahorita abundaré un poco, eh, sino que cómo está, digamos, articulado los diálogos y cómo se va llevando la historia. Bueno, me pareció interesante y por eso mismo, justamente voy a hablar de este libro que se llama Coyotes Sedientos. Coyotes Sedientos de la escritora Roxana López Carvajal. Ella es una escritora chiapaneca, es una escritora de la Ciudad de México, pero que vive en Chiapas, nacida en 1987, desde 1990 reside en Chiapas, básicamente ya es chiapaneca, ¿no? Por decirlo así, me atrevería a decirlo. Eh, es creadora escénica, ha participado en más de 30 obras de teatro. Aquí nos mencionan varias de sus participaciones teatrales. Ha colaborado en distintos procesos de producción teatral, gestión, logística. Ha recibido también la beca PECDA Chiapas en el 2011, 2016 y 2021. Es además cofundadora del colectivo escénico Marabunta y recientemente se diplomó en dramaturgia por el IMBA. Aquí tenemos a la autora Roxana López Carvajal, que nos presenta este libro que, va a la aclaración, obtuvo un premio de dramaturgia en el premio Dolores Castro 2024, ¿no? Entonces estamos ante un libro que fue premiado, ¿no? En la categoría de dramaturgia en este 2024 que está a punto de concluir en el premio Dolores Castro. Este premio que tiene la peculiaridad que premia distintos géneros literarios como la poesía, la narrativa, el ensayo, la dramaturgia e ilustración creada por mujeres. Y bueno, de este librito vamos a hablar, Coyotes Sedientos. Por cierto, está publicada
publicado en este 2024, obviamente. Y bueno, aquí tenemos esta edición que fue publicado en Aguascalientes. Bueno, ¿de qué va la historia? Digamos que de qué va el drama. Bueno, aquí en esta historia hay una joven llamada Lucila, digamos que está atrapada en un pueblo, que este pueblo a su vez está atrapado en el retraso, tanto en lo económico como en lo social, ¿no? Un pueblo como de los muchos que hay eh, en México y tal vez en Latinoamérica, ¿no? Ese rezago, digamos, tanto en su economía como en su forma de concebir el mundo, ¿no? Un poco, digamos, retrógrada, por qué no decirlo. Y bueno, y entonces en esa rigidez de la comunidad que preserva ciertos roles ya establecidos desde el nacimiento, ahí es donde habita Lucila, una jovencita que bueno, va a la escuela, se relaciona con demás personas ahí en el pueblo. Y también está Tito, digamos que es el mejor amigo de Lucila, y podríamos decir que es su único refugio. Dentro de todo lo que ella va viviendo día a día, es su único escape, ¿no? Y la posible vía para poder escapar de ese pueblo, de esas ataduras, ¿no? Y del maltrato que ella vive, ¿no? En líneas generales, de eso son los personajes principales, ¿no? Y luego están, digamos que los demás, que les soy sincero, me cayeron bastante mal, ¿no? Y esto, sin embargo, es un punto a favor de la autora. ¿Por qué? Porque logra suscitar emociones en el lector, ¿no? En el sentido de que lo perturben, ¿no? Porque sucede que hay personajes que se te vuelven entrañables, ¿no? Que los recuerdas con cierto cariño, por decirlo así, pero también hay personajes a los que odias, ¿no? Que te son ciertamente repulsivos, obviamente por su forma de comportarse y por su forma de pensar, ¿no? Más o menos así es lo que me dejó en general parte de esas emociones esta obra, ¿no? Obviamente no contaré de qué va Coyotes Sedientos, pero digamos que a Lucila el maltrato y una falsa acusación, ¿no? Hacen de su vida un suplicio, por lo que busca la manera de salir del pueblo. Obviamente sin avisar, ¿no? Y lo intenta, ¿no? Y aquí donde viene, digamos, ¿cómo podríamos decir? El estilo único o la huella o lo que marca que posiblemente sea uno de los motivos por lo que fue premiado esta obra, ¿no? Ese final, bueno, aparte del desarrollo, ese final, ¿no? Donde Lucila quiere escapar de ese pueblo y casi lo logra, ¿no? Pero en este país y en esta sociedad y la que retrata acá, digamos que la desgracia busca meterse en la vida de las personas, ¿no? Pero creo que hay otro final, ¿no? Que Lucila lo intenta y como que logra llegar a buen puerto, ¿no? De alguna manera, me atrevo a decirlo, y esta es una opinión muy personal, obviamente, el cierre no es conclusivo, ¿no? Eso es muy interesante porque te deja que pensar, ¿no? Es un poco ambiguo, juega con tu interpretación, ¿no? Dejando las interrogantes al aire, ¿no? Eh, si realmente Lucila, ¿no? logra su propósito inicial, que era escapar de ese pueblo, ¿no? Porque hay otros momentos, otros diálogos que te dicen que parece que fue lo contrario, pero hay otra parte que pareciera que sí, ¿no? Entonces, ese juego, ¿no? Ese juego con el final abierto, ¿no? A través de estos diálogos bastante vivenciales, me pareció bastante interesante de Coyotes Sedientos, ¿no? Y hablando de diálogos, digamos que obviamente no soy un experto en dramaturgia, ni mucho menos, simplemente es mi opinión, mi comentario. Digamos que estos diálogos los sientes más reales, ¿no? ¿Por qué? Porque son como de gente común y corriente, ¿no? Dependiendo obviamente de su contexto social, ¿no? Y cómo hablan las personas de los pueblos, ¿no? En México, cómo su forma de ver el mundo, de contextualizar su propia situación, ¿no? De estar de alguna manera arraigados a su presente, sin despojarse del pasado, y como que de alguna manera ya tuvieran un rol preestablecido, como le decíamos, y que no pudiera cambiarse, ¿no? ¿En qué sentido lo podríamos ver?
Es decir, tú eres mujer, obviamente con esas mentalidades obviamente machistas, ¿no? Tú eres mujer, tienes que crecer, conseguir a alguien, casarte, tener hijos, una familia y ser feliz, ¿no? Eso, muchos años se ha estipulado esa forma cultural retrógrada, por decirlo así, ¿no? De pocas libertades de decisión en la mujer. Entonces aquí Lucila, ¿no? Lucha con esa imposición, ¿no? que la ata a ese lugar, y para digamos que romper ese atavismo, pues la única manera es escapar, ¿no? Entonces, y obviamente con Tito, que Tito sí logra salir del pueblo, porque bueno, si lo analizamos entre líneas, pues es hombre, ¿no? Entonces, todo esto referente a la mentalidad del pueblo, la comunidad que se retrata acá en Coyotes Sedientos, ¿no? Entonces, para que me vayan entendiendo, entonces, ese retrato de la condición de una jovencita en un pueblo que vive, como les digo, atrasado tanto en lo económico como en lo social, ¿no? En la forma de concebir ciertas actitudes, comportamientos y formas de pensar, ¿no? Eso es lo que a mí, de alguna manera, me quedó después de esta lectura, ¿no? Que me pareció bastante bien logrado este libro, bastante breve, por cierto, que llega apenas rebasa apenas las 50 páginas, ¿no? Y bueno, y ya cuando terminé este libro, pensé en dos cosas, ¿no? Obviamente uno es un atrevimiento, ¿no? Pero muchas veces cuando tú eres un lector, como que quisieras más, ¿no? Ustedes me entienden, quieres más de los libros, y bueno, me gustaría, ¿no? O me hubiese gustado, o no sé si la autora lo tiene pensado, una especie de continuación, ¿no? Realmente, pese a tener esos dos finales aparentemente no conclusivos, ¿no? Hacer una especie de continuación. Obviamente no es necesario, ¿no? Porque el autor así lo decide y deja como muchas cosas que el propio lector interprete. Sin embargo, sería un buen ejercicio una especie de continuación, ¿no? Y la otra es que esta obra, este texto dramático, quedaría bastante bien también en narrativa, ¿no? Sería obviamente con más descripciones, con los recursos propios del estilo narrativo, ¿no? Sino que eso me hizo pensar bastante sobre cómo estaría también respetando obviamente el género narrativo, dramático acá, de la dramaturgia, pero cómo se vería, ¿no? Más extensa como una historia en narrativa. También me parecería bastante interesante de leer. Bueno, estas son mis opiniones finales respecto a Coyotes Sedientos, ¿no? Un libro bastante agradable que lees en una tarde, un texto que te deja, digamos, una sensación de pesar, ¿no? Pero también de reflexión. Y eso es muy interesante y muy válido de los libros que realmente valen la pena leer, cuando después de que los lees o mientras los vas leyendo te vas deteniendo, vas analizando, vas pensando, vas haciendo esas conexiones referenciales que todos tenemos culturalmente, ¿no? O de otras lecturas, o analizar la condición de los demás seres humanos a través de los libros. Y este es un ejemplo porque es un retrato, ¿no? De alguna manera, de algunas comunidades como que están bastante arraigadas en su pasado aquí en México. Y creo que no estoy diciendo mentiras, todavía existen esas comunidades. Tristemente, creo yo. Pero bueno, porque vivimos, cada quien es libre de decidir cómo quiera llevar su vida, sin esperar la aprobación de los demás, ni seguir, digamos, convenciones sociales establecidas no sé, llamar hasta siglos, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que a mí como lector me dejó esta obra, Coyotes Sedientos, de Roxana López Carvajal, que fue galardonado ¿cómo se llama? En dramaturgia, en el premio Dolores Castro 2024. Si lo ven por ahí, ¿no? Tengo este ejemplar que, bueno, se conseguí directamente de la autora, ¿no? Entonces aquí tengo ya recuerdo y la firma de la autora, y bueno, fue una lectura bastante agradable, ¿no? Una tardecita que te haga reflexionar y pasar un gran momento leyendo una obra dramática, una obra de teatro, ¿no? Para los que no somos asiduos a este género, bueno, es un buen ejercicio lector porque es bastante, digamos, sencillo de leer,
pero muy profundo en su contenido y en su forma, ¿no? Y lo que se lee entre líneas. Y bueno, esa fue mi opinión de Coyotes Sedientos de Roxana López Carvajal, ¿no? Esa autora, digamos, nacida en México, pero creo que es bastante más chapaneca, ¿no? Sí, aquí la pueden ver y si pueden obtener este libro, bueno, no duden en adquirirlo. Y esta fue la reseña del día de hoy, el análisis, intentando profundizar qué nos dejó esta lectura. Y como ya saben, los invito también a que nos sigan en nuestros dos blogs que tenemos, donde escribimos reseñas de música y algunos textos personales, que ya saben, ahí andamos con la idea romántica de querer ser escritores y escribiendo y escribiendo. Pero lo más importante, como decía Roberto Bolaño, lo más importante es leer. Y también, aquí va el comercial, si eres de Chiapas, cada domingo sale nuestra reseña de novela policíaca, novela criminal o de donde hay un crimen en la historia. Sale publicado cada domingo en el periódico Cuarto Poder de Chiapas. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias por ver este video. Ya estamos cerrando el año tuvimos la oportunidad y el privilegio de leer grandes historias, grandes momentos. Nos hizo pasar la literatura, algo indispensable en nuestra existencia. Y esa es una verdad para todos los lectores. No podemos vivir sin leer, sin libros, aunque tengamos muchos que se van acumulando y acumulando. Eso no importa. Lo importante es tenerlos cerca, como también decía Roberto Bolaño, para olerlos, para acariciarlos, para saber que están ahí y que en un momento u otro los agarramos, los hojeamos y nos sumergimos y detenemos el tiempo, como decía o como dice un poema del escritor Peter Hanke. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el episodio de Latidos de Simio. Nos vemos pronto. Agradezco a todos los que nos ven. Ya llegamos a 600 suscriptores. De verdad me siento muy satisfecho por esa cifra, aunque es poca, ¿no? Si lo comparamos con otros canales, obviamente. Pero bueno, agradezco mucho a cada uno de los que nos ven por tu paciencia, por regalarme estos minutos que a veces se extienden en estos videos. Y bueno, ya no me alargo más, ahora sí. Y si ven Coyote Sediento de Roxana López Carvajal, no duden en adquirirlo. Esto fue su honesto y a veces extenso Latido de Simio. Nos vemos en una próxima ocasión y felices lecturas. Adiós.